Continuamos en 8 Magazine, abrimos tiempo de tertulia como es habitual los jueves en este programa y hoy vamos a traer a esta mesa y a la tele un debate que yo creo que está muy presente en la calle, al menos si yo he tenido esa experiencia, no sé si nuestras tertulianas también. Vamos a hablar de los grupos de WhatsApp, sobre todo de los grupos de padres que se forman en las diferentes aulas, temas relacionados con la educación, pero que a veces van un poco más allá de lo que estrictamente compete a los padres. Bueno, pues vamos a hablar sobre ese tema porque el sindicato AMPE ha publicado unas consideraciones sobre estos grupos de WhatsApp y también un decálogo de buen uso de los grupos de WhatsApp, porque puede ser una herramienta muy útil a la hora de intercambiar información entre los padres, pero también pueden convertirse en un problema o en un foro de conflicto, de agresiones verbales a los profesores. Primero voy a saludar a mis tertulianas y después vamos a ver la información sobre este tema. Me acompaña Miriam López Maqueda. ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches. Buenas noches. Ana Redondo. Ana, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y María Martínez. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. ¿Os parece que pongamos en contexto este tema? Porque el sindicato AMPE ha lanzado esta campaña a nivel nacional, pero la Junta de Andalucía, por ejemplo, ha hecho también una campaña en los colegios sobre los diferentes grupos de WhatsApp. Incluso la Policía Nacional publicó un Twitter alertando sobre las posibles agresiones que se podían producir en este medio. Así que vamos a ver una información que han elaborado nuestros compañeros de los servicios informativos y luego hablamos de todo esto. Tienes que hacer doble informe. Los grupos de WhatsApp en el entorno educativo vuelven a desencadenar la polémica. La Fiscalía General del Estado advierte del incremento de las denuncias por insultos a los profesores a través de estos grupos de padres y madres. A veces por las prisas, el mundo en el que vivimos, en el que cada vez tenemos menos tiempo para ese contacto escuela-familia, utilizamos estas redes como vía de escape. El mal uso de las redes no solamente a veces sirve para unas faltas de respeto al profesorado, sino que muchas veces también no son usadas para acosar a alumnos. Por ello, el sindicato de profesores de AMPE lanza una campaña para frenar estas faltas de respeto. Se trata de un decálogo del buen uso de estos chats. Pedimos, sobre todo, que cuando surge un problema con nuestro hijo, con el alumno o dentro de la tutoría, quien mejor puede solucionar estos problemas es el profesor implicado, que no se rompa esa relación entre escuela y familia, que se utilice solamente para temas que corresponden a la clase o temas que tienen que ver con actividades extraescolares. Para saber cómo es la convivencia entre docentes y padres, AMPE anima a los profesores a realizar una encuesta a través de su página web, datos que conoceremos a finales de noviembre. Luego sacar los datos. Estábamos comentando a la hora de enfocar esta tertulia que parecen cuestiones que deberíamos tener claras ya, ¿no? Cuestiones de sentido común casi siempre. Sin embargo, y a la vista de que se han incrementado los conflictos, este sindicato, pero también otros organismos, se han visto obligados a, de alguna manera, regular, o por lo menos dar una serie de consejos sobre los grupos de WhatsApp. ¿Vosotros creéis que era necesario que se intervenga? Miriam, ¿tú qué opinas? Pues hombre, es lo que estábamos comentando, que si se ha intervenido es porque algo está pasando, ¿no? A mí sí que me gusta hacer una comparación y es que, por ejemplo, cuando yo llevo procesos de divorcio, ¿no?, siempre aconsejo que no se hable mal ni del padre ni de la madre, ¿no? Y con la relación entre familia y escuela me parece lo mismo, es decir, los niños tienen dos pilares en esos momentos, que son la escuela y la familia. Si la familia habla mal de la escuela, está rompiendo ya una base fundamental. Entonces yo creo que el respeto es fundamental. Y si se crean estos grupos, que se creen para un uso adecuado y solo cuestiones meramente importantes que el delegado de la clase le transmita para que lo comparta en un WhatsApp, pero nada más. O sea, por supuesto, hacer juicios de valor sobre profesores o profesoras me parece que ni para los profesores, ni para otros padres, ni para los niños, ni para nadie, ¿no? Es esa relación que debe cuidarse y que debe respetarse y que me parece fundamental.
a veces no existe la función de delegado de clase. Yo es que he estado investigando un poco en mi entorno sobre qué tipos de grupos WhatsApp, de WhatsApp hay, y una fórmula es que hay un interlocutor entre la escuela y los padres. Los profesores le transmiten al delegado y el delegado lo difunde, pero yo, por ejemplo, no tengo esa figura y creo que, claro, hay más gente que no. Claro, cuando es así sí que es verdad que igual se cuida un poquito porque solo son Esto es en mi caso, por ejemplo, es iniciativa de los padres. Perdonad que he intervenido, pero para ir aclarando algunas cuestiones. Ana, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista, yo como esto no lo he vivido, y la verdad es que yo creo que como en mi entorno los niños son muy pequeños todavía, tampoco ha habido esta clase de problemas cercano, ahora sí que me he informado. Realmente no tenía ni idea de ni que hubiese un delegado ni nada de nada. Yo lo que pienso es que cualquiera puede faltar al respeto en cualquier medio, eso está claro, que energúmenos hay en todas partes. Sí que es cierto que si existen unos canales de comunicación con la escuela y con el docente, no entiendo por qué los padres tienen que descargar su furia en un chat de WhatsApp. O sea, eso, yo creo que el tema es otro, o sea, que el problema es otro, no es que el problema es que sea el WhatsApp, el problema es que ahí hay un padre que no tiene ningún respeto, y yo creo que para evitarlo, pues los padres podemos poner de nuestra parte el ignorar esos comentarios irrespetuosos o faltas de respeto a los profesores, o incluso que exista un moderador, que como habéis dicho ahora, pues si hay un delegado, pues fenomenal, o incluso salirte del chat. Del que hay muchos padres que no participan, que es un chat muy incendiario, pues salte de él, así de claro. María, creo que también es importante, si ocurre eso, yo en mi caso desde luego personal no me ha ocurrido. Hay un grupo de WhatsApp de la clase de mi hija donde realmente se creó para intercambiar información útil sobre tu hijo. Pero bueno, yo creo que si llegara el caso de recibir insultos en el propio chat hacia un profesor, yo creo que es importante mostrar tu disconformidad antes de marcharte, quiero decir, porque sí, es verdad que irte, exactamente, frenarlo, ¿no? Porque sí, ante todo tendrá que imperar el sentido común. Sí. Quiero decir, yo no tengo que contar nada. Si tengo algún problema con mi hijo, con mi hija, no lo voy a contar en un chat del grupo del colegio. Hablaré con el profesor, con la profesora directamente, ¿no? Yo creo que ya tenemos un profesorado estupendo al que acudir, y que yo creo que además es vocacional totalmente, y por lo tanto si tú pides hablar con la profesora de tu hija, no vas a tener nunca ningún problema para exponer realmente qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, es un poco, a mí me resulta hasta violento, ¿no? Que te pueda pasar. O sea, que puedas estar en un grupo de estos y te encuentres con esa... Pero el hecho es que pasa, María, a mí también me parece sorprendente, y yo no he tenido esa experiencia, ni por lo más remoto además, ni conozco a nadie que la haya tenido, pero ocurre hasta el punto de que este sindicato ha tomado cartas en el asunto, pero también desde la Junta de Andalucía, que entiendo que desde su Consejería de Educación han detectado un problema y por eso hacen la campaña, o la propia policía que alarmaba sobre este tipo de comportamientos, que al final también colocan a los profesores en una situación bastante incómoda, ¿no? Porque pues sí, un grupo de padres es muy numeroso, el de los profesores es mucho más reducido, y ya hay una situación, una relación tensa de primeras, al margen de que se haya producido esa agresión o no. O sea, ya saber que en tu grupo en tu clase hay un grupo de padres que tiene un grupo de WhatsApp, no sé si resulta una herramienta útil o una amenaza. No, y al final la realidad es que en algunos centros ocurre, aunque no sea generalizado, y lo que yo sí que he leído es que cuando ocurren estas cosas, al final sí que se dan cuenta en los centros educativos que se ha detectado el inicio del conflicto en los grupos de WhatsApp.
Claro, pero no solo eso, sino que es que al final, si el padre o la madre que falta el respeto en el chat, seguramente lo habrá hecho público en la casa. Si lo hace público en la casa, el niño o la niña lo está escuchando y ahí ya tenemos el problema. ¿Por qué? Porque si al final se le falta el respeto al profesor delante de un niño es gravísimo, porque estás mandando a ese niño por lo menos 5 horas al colegio. Entonces, ¿qué caso va a hacer ese niño al profesor cuando la madre o el padre pues hace un juicio de valor sobre él o incluso interviene en su forma de hacer? Porque yo no creo tanto que sea insulto, sino pues esta profesora se ha pasado con la tarea o no debería haber hecho así la explicación o lo ha hecho mal. Entonces, claro, al final el niño o la niña está aprendiendo de ese profesor. Si el padre falta el respeto al profesor, pues es como la guerra que hubo hace tiempo, ¿no? De tareas y tarea, no. Puede haber discrepancias, pero al final tiene que ser un diálogo interno entre profesor y padre, nunca hacerlo público con el niño, porque entonces ya, pues como pasaba en lo que os he dicho, ¿no? En procesos conflictivos, padre y madre siempre equipo, y familia, escuela también. A mí me parece que muy importante. El ejemplo que has dado al principio, a mí me parece que es que, bueno, lo has clavado, ¿eh? Sí, es que... Porque yo, por ejemplo, por lo que pienso, desde mi humilde opinión, tú imagínate tu niño de 5 años que es una personita vulnerable y que oye en su casa, pues este profesor, pues tal, pues no me cae mal. Claro, igual, aunque sea un comentario tonto, pero lo escucha porque los niños están con 1000 antenas y tú le estás contando a tu pareja, me cae más mal, no sé qué, y luego... O sea, tu niño está percibiendo, a mi mamá no le gusta la persona con la que luego me deja. Claro, es que imagínate el batiburrillo que tiene que tener el niño, que dice, ¿qué pasa aquí? Hombre, lo que pasa es que no le gustan mis padres y me dejan a cargo de él. Claro. Que lo que decía Neca, ¿no? Ocurre. De hecho, yo creo que AMPE a nivel nacional ha lanzado la campaña y a nivel AMPE Burgos han expuesto ante los medios de comunicación un decálogo realmente para mejorar la convivencia escolar. Bien, sí, claro. Entonces, al final, si lo que quieren es mejorar la convivencia escolar, es que se han dado situaciones en las que yo leí una sentencia de Vigo que condenaron a la madre de una niña por insultos. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que desde el año 2014 los docentes son considerados autoridad pública. Por lo tanto, tendrá que ser el juez quien determine si considera que puede ser un delito o no los insultos que haya recibido ese profesor. Entonces, claro, es que parece que vamos, que sabes tú más que el profesor. Pues no, si es que quiero decir que este tira y afloja permanente de y yo más y yo más y yo vamos a ver, a mí la profesora me parece estupenda y hace el trabajo que tiene que hacer. Es importante lo que ha señalado María, de que es importante también mostrar tu desacuerdo con esa posición. Este grupo tiene un objetivo, el que se haya pactado, y que a veces no se pacta, a veces entras en los grupos sin saber muy bien cómo funcionan, o te meten, eso es, lo pidas. te meten y apareces, alguien te ha añadido al grupo. Pero creo que es importante, igual que cuando hay un tema de abuso, ¿no?, en el cole, y al final denunciar tú también o no participar obviando esa situación, pues es una forma de frenarlo, hay que tomar partido, ¿no? Y en estos casos también. Luego hay otra parte un poco más frívola de los grupos de WhatsApp, al margen de, por supuesto, que las agresiones a los profesores es la parte grave de este tema, pero yo he leído, hay un montón de publicaciones sobre este tema, madres que cuentan su experiencia de apagar el móvil y cuando lo han encendido encontrarse 1500 mensajes unas horas después, pues a raíz de organizar un regalo para el profesor o cosas de estas, ¿no? Discusiones que se establecen entre los padres. 1500 mensajes, de verdad. Claro. Eso no es comunicación. O compartir chistes o temas que pueden resultar ofensivos en un grupo de personas que tú no conoces. El único nexo común que tienes es que tus hijos van juntos a la misma aula y cada uno es de su padre y de su madre y piensa de una manera o de otra. Entonces yo tengo que decir que a mí no me ha pasado. Es decir, yo el grupo que hay es para temas específicos de los niños y se acabó, pero me consta que hay algunos, que es lo que decías tú, ¿no?, que de repente te levantas y tienes 1500. No creo que todos sean
para ver si ha elegido una pulsera o un collar para la profesora o bueno, y si son para eso, no quiero leer 1500. Pero 1500 no creo, ¿no? Pero sí que se comparte y cada vez más el tema de las tareas, se nos ha olvidado el libro, qué hay de tarea, qué página, qué resultado da. A mí esto ya, aquí ya, yo ya con esto no puedo, porque creo que al final pues te conviertes en la agenda de tu hijo. La secretaria, y esto no puede ser. Entonces, si el niño se olvida la tarea, pues tendrá que recibir la reprimenda del profesor, y ha pasado siempre y tiene que seguir pasando porque es su responsabilidad. Pero sí que es verdad, y yo esto sí que lo he vivido, que se utiliza el chat también pues para preguntar qué hay de tarea, qué se deja. O sea, en un momento puntual se puede preguntar si el niño ha estado enfermo o ha pasado algo, pero quizás no en el chat, ¿no? Quizás a otro padre o madre que te resulte cercano, pero no se puede convertir en una agenda para tus hijos. Y yo aquí sí que veo la gravedad, pero de cara al niño, que no le hace responsable. Y para ir cerrando el tema, ¿os parece en general que es más útil que conflictivo? Porque es verdad que hay gente que no pasa por el cole por sus circunstancias laborales, bueno, por los motivos que sea, y no tiene relación con otros padres, ni conoce directamente a los profesores. Bueno, al final también es una vía de información, como todo si se utiliza bien. ¿Qué pensáis que es más útil que no? El mío sí que es útil, el mío es muy útil. Nos avisamos del tráfico, de los radares y esas cosas, y nos muy sirve importante de mucho, para tu hijo. Realmente, pues oye, nuestro cole está a las afueras, entonces pues hay veces que hay retenciones, y entonces pues el primero que va, que se come el atasco, pone id por el otro lado, por ejemplo, o yo qué sé, llueve mucho, yo qué sé, pues cosas así. Es que nosotros no hablamos yo creo que tiene una utilidad, de nada más. Y si realmente no te resulta útil, pues es tan sencillo como salirte del porque grupo, ya tienes el teléfono de algún papá y alguna mamá. Eso es. ¿No? Ya les pedirás por privado la tarea o lo que a mí no es un grupo, o sea, no me molesta. A mí no, a mí tampoco. Para nada. A mí tampoco, pero porque se utiliza bien en ese sentido. Por eso, pero imagino que si te levantas con 1000 mensajes, pues dirías, oye, mira, hasta aquí hemos llegado. Bueno, es que yo, si a mí me pasa eso, lo de los 1500 mensajes, probablemente me salga. Igual es una exageración, pero lo he leído en un sitio. No, seguro. Aunque sean 100 del mismo chat. Que no es habitual, pero lo publicaba el País, de hecho, respecto a este tema. ¿Qué pasa con los grupos de WhatsApp del colegio? Es el titular. Claro. Y el Huffington Post, creo que era. Y ahí hablaban algunos padres de las experiencias y... Claro, o disfraces, o qué tela, qué tipo de tela, qué color, pues bueno, pues quizás igual no hace falta. Es tanta información. Tanta información, porque claro, hay más cosas que hacer, sí. Sí, pero yo sí creo que hay un grupo de personas que no tienen tanta relación con los centros, sobre todo por su vida laboral, que al final esto puede ser útil, aunque no es un canal oficial de los colegios, también hay que decirlo. ¿Cómo que no tienes relación con el centro? O sea, ¿de verdad tú no sabes nada del centro al que llevas a tu hijo? Pero aunque no vayas físicamente. Día. Digo yo que habrá unos canales de comunicación. Tú tendrás un canal de comunicación con el tutor de tu hijo, con el, no sé, con el psicólogo, con el director, con lo que sea. O sea, que tú te puedes informar y puedes establecer un diálogo, preguntarle, pues, ¿qué tal va mi niño? Sí, pero desde el punto de vista académico sí, pero a lo mejor del social, porque hay una parte social en el cole también. ¿Y para qué están los AMPAs? No, pues los cumpleaños cuatrimestrales, por ejemplo, o sea, este tipo de cosas. Yo no sé ni lo que es. No, pero es útil, pues agrupar los cumpleaños de la clase, por ejemplo, ese tipo de cosas. Se suele hablar en el chat. No sé, yo creo que sirven para eso los WhatsApp, no lo sé, es una opinión. Bueno, como siempre el equilibrio, es decir, que se utilicen bien y que no manden vídeos ni cosas que nos puedan, pues, molestar o cansar, claro. Yo leía que en la información de la noticia que hemos visto antes de AMPE Burgos, que ellos desde el sindicato también decían que era aconsejable que al comienzo del curso se hiciera una pequeña reunión para ver quién quiere formar parte del grupo y firmar un documento en el aula sobre el buen uso de esos grupos, que a mí me parece cuanto más regulado mejor. Claro, cuanto más regulado mejor. Claro que sí. Entonces, me parece un buen que al fin y al cabo consejo. son esa gente que está en el chat, no les conoces apenas, o sea, les acabarás conociendo con el tiempo, pero al principio no les conoces de nada. Claro.
Al final acabas teniendo muy buenas amigas. Que esta mesa, esta tertulia en concreto, también tiene un grupo de WhatsApp muy útil y se llama Tiembla Salva, que utilizamos muy profesionalmente, por lo menos hasta el momento. Si cambia, volveremos a traer el tema a la tertulia. María, Ana y Miriam, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Os esperamos el próximo jueves para hablar de otro tema. Nosotros seguimos en Noche Magazine. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, Eneca. Buenas noches. Nos vamos a ir justo a informarnos, a actualizar la jornada. Lo hacemos en formato express.